Bueno, ahora sí. Entonces nos vamos con nuestra novena clase, arreglos. Partimos. ¿Qué es lo que vamos a revisar hoy día? ¿De qué se compone esta clase? Lo primero, como concepto general, y obviamente lo que le da el nombre a la clase, es arreglos. Y vamos a ver un par de variaciones de estos arreglos, ¿ya? Que comparten prácticamente todas las características de los arreglos, pero tienen leves diferencias que los hacen únicos, ¿ya? Y estos son los conceptos de matrices y cadenas de caracteres, ¿ya? Pero que en estricto rigor, y lo vamos a ver en su momento, son un arreglo, ¿ya? Tanto las matrices como las cadenas de caracteres. Bueno, entonces, ¿qué son los arreglos? Una de las tantas definiciones que podemos encontrar o que alguien les pudiera dar de un arreglo es que es un modo de manejar una gran cantidad de datos del mismo tipo bajo un mismo nombre o identificador. ¿Ya? Entonces vamos a agrupar una cantidad n de datos, pero van a tener la característica que su nombre o identificador para todos va a ser el mismo, ¿sí? Y la otra característica que siempre tienen que cumplir, y que es la lógica de funcionamiento de estos arreglos, es que el tipo de dato de todos estos elementos que yo voy a agrupar va a necesitar ser obligatoriamente del mismo tipo. ¿Ya? Ya vamos a ver por qué. Y la definición, la declaración básica de un arreglo sería de este tipo, como aparece en pantalla. ¿Ya? Necesito cosas muy básicas. Lo primero, el tipo. ¿Sí? Tal cual yo declaro una variable, imagínense int número 1, ¿cierto? Punto y coma, que es una de las sentencias que hemos visto en nuestros ejemplos durante el semestre. En ese caso, lo que nosotros estamos haciendo es declarar una variable entera con un nombre, que en este caso hubiera sido número 1. Eso quiere decir que mi equipo reserva memoria, una cantidad de memoria X, ¿cierto? Para almacenar un valor de tipo entero, ¿sí? Y que para yo acceder a ese valor de tipo entero, voy a necesitar utilizar el nombre que le di a esa variable, ¿sí? Reservo una cajita dentro de mi memoria donde yo guardo información, esa cajita tiene un porte, ¿cierto? Tiene una capacidad para almacenar información, y también tiene un nombre que es cómo yo llego a esa información, ¿sí? Como podríamos decir que me dice dónde está la información. ¿Ya? En este caso de los arreglos, funciona de la misma manera. Mantengo la declaración de tipo, o sea, voy a decir que es de tipo entero, que es de tipo flotante, que es de tipo booleano, que es de tipo carácter, etc. ¿Ya? Le voy a poner un nombre, al igual que a las variables. ¿Ya? Aquí obviamente debiera ser un poco más genérico, porque lo que voy a hacer es almacenar varios elementos de este tipo, ¿sí? Un ejemplo podría ser temperaturas, humedades, mediciones, etcétera, ¿ya? O números, ¿ya? Pero no número 1 ni número 2, porque ahí hago referencia a un elemento, ¿sí? Esto es más el nombre se relaciona más a un conjunto, porque esos son los arreglos, un conjunto de datos del mismo tipo. ¿Ya? Entonces, tipo, nombre, que apunta a un conjunto, y fíjense, entre paréntesis cuadrados o corchetes, va a ir la cantidad de elementos que yo voy a guardar bajo ese mismo nombre. ¿Sí? Entonces, imagínense, mi programa va a procesar el valor de 10 temperaturas que yo tomé con un sensor X, eh, y lo que necesito es sacar el promedio de esas temperaturas, por decir algún ejemplo. ¿Ya? En cada uno de los espacios de este arreglo, que es este conjunto de datos, va a haber una temperatura. Entonces yo aquí pondría 10 entre los corchetes, y se crearían 10 cajitas para guardar en cada una temperatura. ¿Ya? Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿ya? Una sentencia de código real. En este caso yo creé una variable, o un arreglo, mejor dicho, de tipo doble, que se llama A, y que tiene 10 elementos.
el significado de esta sentencia de código es que reserva espacio para 10 variables de tipo double, ¿ya? Porque fue lo que yo especifiqué. Las 10 variables, ojo con esto, se llaman A. Todas las variables se llaman de la misma manera, porque comparten el nombre. Y se accede a una u otra, o hago la diferencia entre cuáles voy a elegir, porque todas se llaman iguales, por medio de un subíndice, que es una expresión entera escrita entre corchetes a continuación del nombre. ¿Ya? Los elementos para acceder a un, valga la redundancia, elemento de un arreglo, van a ir desde el 0 hasta el número de elementos menos 1. Y tienen la particularidad de que se posicionan o se almacenan en posiciones contiguas de memoria. ¿Ya? Entonces, aquí, volviendo a este ejemplo, tengo 10 variables de tipo doble, todas se llaman A, pero yo voy a poder acceder a una u otra, o consultar el valor de una u otra, a través de un subíndice, que va desde el 0 hasta el n-1, siendo n la cantidad de elementos. O sea, en este caso, existe un A0, A1, A2, A3, etcétera, etcétera, hasta el A9. ¿Ya? 10 elementos. ¿Sí? Si quiero acceder a la primera cajita, hago referencia a A1, o sea, perdón, A0. Si quiero acceder a la segunda, A1. Si quiero acceder a la última, A9. ¿Ya? Pero eso es para el acceso. Entonces, otra definición, avanzando un poquito, es que un arreglo es una zona de memoria que es variable, ¿cierto? Porque va a depender de la cantidad de elementos que yo quiera guardar, que puede almacenar un conjunto de n datos del mismo tipo. ¿Ya? Se nos repiten los conceptos del mismo tipo, ¿ya? Comparten el nombre, una cantidad n de elementos, ¿ya? Y es una variable que dispone de una gran zona de memoria separada en n celdas del mismo tamaño. ¿Ya? Aquí vamos a ver un ejemplo más práctico, un ejemplo un poco más visual de qué es lo que pasa en la memoria cuando yo creo un arreglo. Otra sentencia de código real. Int números 5. Esto quiere decir que creé un arreglo de tipo entero que se va a llamar números, es decir, todos sus elementos se van a llamar números, y voy a guardar 5 elementos. Por lo tanto, en mi memoria, lo que pasó fue que mi programa reservó memoria para 5 elementos de números enteros. ¿Sí? Para guardar 5 elementos de tipo entero. Y eso en memoria se ve justamente como aparece aquí en el lado derecho. Cada una de estas cajitas de los tonos azules, ¿sí? Es un elemento de este arreglo. Fíjense que parte en números 0, números 1, números 2, números 3, números 4. ¿Ya? Que fue lo que les mencioné anteriormente, que se numeraban desde el 0 hasta el n-1. ¿Sí? Y esto en general, o sea, lo que voy a destacar acá, no, perdón, esto en general, todo el conjunto, eso va a ser números. ¿Sí? Eso es lo que yo creo cuando hago número 5. Reservo todo ese espacio. ¿Ya? Todo ese espacio en la memoria. Pero internamente yo sé que está subdividido, ¿sí? En estas cajitas, podríamos decir que individuales, para almacenar información de este tipo, en este caso, entero. ¿Ya? Y aquí viene una consulta, a ver si alguien relaciona los conceptos. Vamos a borrar un poquito eso. Aquí aparece en el costado derecho un apartado que dice dirección. Fíjense que eso sería la dirección en memoria de esta variable, ¿sí? Número 0, que sería una variable de tipo entero. Y la dirección es 0x100. ¿Ya? Luego viene números 1, que sería 0x104. Después números 2, que sería 0x108. ¿Sí? Y abajo un par más que ahí no nos vamos a confundir. ¿Ya? Otra de las cosas que, antes de la pregunta, otra de las cosas que es importante siempre recalcar es que los elementos están en posiciones contiguas de memoria. O sea, están uno tras otro, no están fraccionados. No puede haber un elemento, por ejemplo, acá, que en el segundo no haya nada y el resto esté acá. No, siempre están en posiciones contiguas de memoria. Si no hay
posiciones contiguas de memoria para satisfacer esta reserva de memoria, imagínense yo acá pongo 100.000, ¿sí? Y mi máquina no tiene 100.000 espacios consecutivos para almacenar, me va a arrojar un error que no puede direccionar esa memoria. ¿Ya? Esa es una de las contras que tiene los arreglos y que después se soluciona de otras maneras un poco más elaboradas. ¿Ya? Los telemáticos van a trabajar conmigo seguramente el próximo semestre con estructuras de datos y algoritmos donde solucionamos ese pequeño inconveniente que tienen los arreglos. ¿Ya? Pero, volviendo a la pregunta, ¿por qué esta dirección es 100 y la siguiente es 104? ¿Sí? ¿Por qué no fue 101? ¿Alguien puede relacionar los conceptos? ¿Ya? 30 segundos, a ver si alguien viene con una respuesta. ¿Por qué 100, 104, 108? Y no 100, 101, 102. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Ahí llegó una, parece. No sabe, no sabe. Ya. Bueno, ¿por qué 100, 104 y 108? Porque cada uno de estos elementos, cada cajita, es una variable de tipo entero. ¿Y cuántos bytes tienen los enteros? 4 bytes. Por lo tanto, esta parte en 100 tiene 4 bytes de extensión y la siguiente parte en 104. ¿Sí? Y la siguiente parte en 108. Y la siguiente debería partir en 112, pero como estamos representando las direcciones de memoria en una base hexadecimal, ¿ya? Y esa base nos obliga a trabajar con letras cuando sobrepasamos los 2 dígitos, aquí aparece el C que representaría el 12. ¿Sí? Y después 4 más y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces por eso la dirección cambia en ese valor, porque el tipo de dato me dice que necesito 4 bytes para cada una de estas cajas. ¿Ya? Si esto hubiera sido de tipo char, esta dirección hubiera sido 0100, esta 0101, esta 0102 y así. Pero como es int, ocupa 4 bytes de espacio, ¿sí? De memoria. ¿Ya? Y ahora vamos a lo práctico. ¿Ya? ¿Cómo lo utilizamos? Ya sabemos a grandes rasgos lo que son, ¿sí? Colección de datos del mismo tipo que trabajan bajo el mismo nombre. Pero ¿cómo la ocupo? Bueno, la declaración ya la vimos cuando vimos la presentación. Para declarar un arreglo, que ojo, para declarar, o sea, para crearlo, se debe definir el tipo de dato, que aquí está remarcado como tipo, ¿ya? Ustedes saben los tipos, entero, flotante, char, bool, etc. Un nombre o identificador, recuerden que ahora este nombre apunta a un grupo, ¿ya? No a una sola variable, por lo tanto debiera ser números, temperaturas, humedades, ¿sí? Cualquier cosa que pueda ser una representación grupal, teniendo en cuenta que tenemos que seguir cumpliendo con las buenas prácticas en programación. Y la cantidad de elementos que ustedes quieren que este arreglo tenga. ¿Sí? Eso va entre los corchetes o los paréntesis cuadrados. ¿Sí? Bueno, para inicializarlo, porque al igual que con las variables, nosotros podemos crear o crear y darle un valor inicial. En ese caso tenemos declaración e inicialización. Si queremos inicializarlo, es decir, crearlo y darle un valor inicial, se puede hacer de la siguiente manera. Los datos que se van a almacenar en cada una de las celdas o en cada una de las cajitas se escriben entre llaves y se separan con comas. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo tener el tipo de dato del que va a ser el arreglo, el nombre del arreglo. En este caso, si yo lo voy a inicializar, que es darle los valores de inmediato, no voy a necesitar especificar la cantidad de elementos porque eh, lo estoy implícitamente dando acá, ¿cierto? Por la cantidad de elementos que voy a ubicar acá. Y después de un signo igual, abro llaves, cierro llaves, punto y coma, y entre medio, separado cada uno por comas, voy a posicionar los valores que quiero que estén dentro de cada una de las cajitas.
¿sí? Entonces, si quiero crear un arreglo de tipo entero que tenga 4 elementos, tendría que poner entero, números, los corchetes en blanco, igual, eh, llave, 1, 2, 3, 4, cierro llave, punto y coma. ¿Sí? Y cada uno de los elementos separados por coma. Eso inmediatamente va a crear este arreglo de 4 elementos y le va a dar los valores iniciales. ¿Sí? Parece que hay una pregunta. Sí, hay que ponerlo porque representa que es un arreglo. ¿Ya? Y ahora, cuando ya este arreglo está creado y tiene eh, algún elemento dentro, generalmente nosotros vamos a querer consultar lo que hay dentro, ¿sí? Para realizar alguna operación, para cambiar el valor que hay dentro, etc. ¿Ya? Y eso se hace accediendo al contenido de uno de los elementos en particular. Y eso se hace utilizando el nombre del arreglo y el índice o posición en donde está ubicado el elemento al cual yo quiero acceder. Recordando que los elementos del arreglo se numeran siempre desde el 0. O sea, el primer elemento, si nos quedamos con el ejemplo anterior de que tengo este arreglo de tipo entero que con 4 valores, el primer elemento está en la posición 0. O sea, para yo acceder a ese valor, debiera referirme como nombre y entre corchetes 0, porque está en la primera posición. ¿Ya? Y en este caso, esta sentencia lo que hace es acceder al valor que está en este arreglo, al cuarto valor, ¿sí? Porque está el 0, el 1, el 2 y el 3. Por lo tanto, el 3 sería el cuarto elemento dentro de este arreglo. Si yo hago referencia a esto, puedo utilizarlo para hacer una suma, para imprimirlo por pantalla, etc. Para guardar un valor, siempre y cuando le pongo un ampersand adelante, ¿sí? Para referirme a esa caja en particular, el nombre y entre corchetes la posición, considerando siempre que las posiciones parten en 0. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a pedir a ustedes que programen eh, o que hagan un pequeño programita que cree un arreglo de 100 elementos y que lo rellene con los números del 1 al 100. ¿Ya? Son un par de líneas de código, así que un minutito, 2 minutitos para que lo hagan. ¿Ya? Vayan aplicando también lo que hemos visto en las clases anteriores. ¿Sí? Crear un arreglo de 100 elementos y después lo rellenamos con los números del 1 al 100. ¿Cómo lo harían? ¿Ya? Así que 2 minutos para que trabajen y lo revisamos.
Ya, ¿lo tiene? Bueno, respondiendo, no sé a quién le estoy respondiendo, porque tiene un nombre que no corresponde. Eh, si entre los paréntesis, si entre los corchetes pones la cantidad de elementos y después los declaras, o perdón, los inicializas, no afecta, ¿ya? Es un trabajo que te puedes ahorrar al no poner el número dentro de los corchetes, porque asume o implícitamente le estás diciendo cuántos elementos son al inicializarlos, ¿ya? Pero si tú pones entre los corchetes un 4 y después inicializas 4 elementos, no hay ningún problema, ¿ya? Es redundancia solamente, pero no afecta, no hay problema, no hay error. Si pones un 5, pero inicializas 4 elementos, el último elemento, el que no inicializaste, va a estar vacío, ¿ya? Al igual que si crearas una variable, ¿ya? Solamente la declararas, ¿ya? No va a tener ningún elemento dentro. Para algunos compiladores, en algunos viene basura informática dentro, es decir, tiene el contenido de una memoria que se usó en un pasado y no se borró, ¿ya? Entonces no es recomendable hacerlo de esa manera en procesos críticos. Y en el último caso, en que pongas o declares el arreglo con 5 elementos e inicialices 6, ahí hay un error, ¿sí? Porque te va a decir que excede la cantidad de elementos que están presentes en el arreglo, ¿sí? Estás tratando de inicializar 6 valores, pero tienes 5 espacios. Así que obviamente te va a arrojar un error, ¿sí? Espero haya quedado claro. Y les voy a pedir por favor que se conecten a la clase con el nombre, no con seudónimos. Ya, entonces, para resolver esto, escribir el programa que crea un arreglo de 100 elementos, ¿cierto? Lo primero que debo hacer es crear el arreglo, ¿sí? En este caso, bueno, este no es la solución exacta, pero es la idea. En ese caso voy a crear un arreglo de tipo entero, porque después me pidieron que lo llenara con números, ¿cierto? Luego puedo poner un nombre, arreglo, números, lo que sea, y entre los corchetes la cantidad de elementos. Como me pidieron guardar 100 elementos, aquí dentro de los corchetes va a ir un 100. Y ahora la tarea que me dijeron era que lo rellene con los números del 1 al 100. ¿Sí? ¿Cuál es la forma más primitiva de hacerlo? Asignarle, ¿cierto?, todos los valores a través de la inicialización. ¿Es lo más cómodo? Evidentemente no, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que generalmente se utiliza para interactuar con todos los elementos de un arreglo? Se accede a ellos mediante ciclos, ¿sí? Para realizar acciones como asignar, que era nuestro caso, que le teníamos que dar un valor, leer, procesar e imprimir datos por pantalla con cada uno de los elementos de un arreglo, ¿ya? También pueden haber excepciones, ustedes saben que con los condicionales puedo saltarme algunos, etcétera, pero a modo general, si quiero acceder a todos los elementos del arreglo para hacer algo, accedo con un ciclo for, ¿sí? ¿Y se acuerdan cuando vimos el ciclo for, que yo les comentaba que la variable de contadora siempre empezaba en cero, o generalmente empezaba en cero, ¿ya? Que podía empezar en cualquier valor, pero generalmente lo utilizábamos en cero, porque más adelante íbamos a ver algo? Bueno, aquí está. Justamente es por esto. Cuando parte en cero, me da la posibilidad de, sin modificar nada, acceder desde el primer elemento de un arreglo. ¿Ya? Si yo aquí le pusiera 1, aquí ya tendría que modificarlo, porque de no modificarlo, y sería en la primera iteración un 1, por lo tanto me estaría saltando el elemento 0 o el primer elemento del arreglo, ¿sí? En cambio, si la variable contadora parte en 0, la primera iteración aquí va a ser arreglo 0 y va a manipular desde el primer elemento del arreglo, ¿ya? Es por eso que generalmente las variables contadoras empiezan en 0, ¿ya? Porque en los arreglos la primera posición siempre está numerada como 0, ¿ya? Y para poner los números del 1 al 100, considerando que mi variable contadora partió en 0, simplemente arreglo corchetes i, le voy a asignar i más 1.
y también lo voy a imprimir por pantalla. Fíjense que la impresión por pantalla mantiene la misma forma que lo que ya veníamos trabajando, un porcentaje de, porque lo que voy a imprimir es un número entero, y el que voy a imprimir es arreglo, corchetes, y. ¿Ya? Arreglo, corchetes, y significa que estoy accediendo a un elemento del arreglo. Y cada elemento del arreglo, recuerden que es de tipo entero, por lo tanto es un porcentaje de. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda con esto hasta el momento? ¿No? Seguimos entonces. Bueno, ya sabemos cómo crear un arreglo, ya sabemos cómo darle valores a los elementos de un arreglo, ya sabemos cómo acceder a ellos, sabemos cómo imprimirlos por pantalla, etc. Ahora, dentro del arreglo va a haber información valiosa, ¿sí? Que generalmente voy a necesitar buscar. ¿Ya? Dentro de esta colección de datos va a haber uno que me interesa en algún momento específico. Entonces yo voy a necesitar buscarlo. Y la búsqueda de elementos la podemos basar en distintos algoritmos, y dentro de los más conocidos y los más sencillos de implementar está la búsqueda secuencial y la búsqueda binaria. ¿Ya? Siempre consideren esto un arreglo. Fíjense, antes de empezar a ver la animación, fíjense simplemente en los cuadraditos. Cada cuadradito, si se fijan, está numerado desde el 0 hasta, en este caso, 16, o sea, tiene 17 elementos, y cada cuadradito tiene un valor, ¿sí? Un valor numérico que guarda dentro, es un arreglo de tipo entero. Y en este caso, lo que yo estoy tratando de buscar, fíjense, ahí aparece, es el 37, el valor 37. ¿Qué cajita dentro de este arreglo tiene el valor 37? ¿Ya? Entonces, para la búsqueda secuencial, se hace lo siguiente. Fíjense en la lógica de la búsqueda secuencial. Lo que voy haciendo es pasar uno por uno, ¿ya? Preguntando si el número que hay dentro de la caja es 37. ¿Ya? Y aquí, si se pueden fijar, hay un contador de pasos o de iteraciones. ¿Sí? Entonces, fíjense que pregunta, 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 ¿ya? Hasta que finalmente en el steps o en la decimoprimera iteración encuentra el valor. ¿Ya? Lo logra encontrar. Pero ahora fíjense un poquito arriba, y cada uno lo vamos a explicar con más detalle en la siguiente diapositiva. Fíjense arriba, ya lo encontró. ¿Y cuántas iteraciones tuvo que hacer para encontrarlo? Fíjense. ¿Ya? 3 iteraciones, con 3 simples pasos, logró encontrar el valor dentro del arreglo. ¿Ya? Son 2 algoritmos distintos de búsqueda. ¿Ya? Ambos los vamos a implementar, ¿ya? Y ambos los vamos a explicar. Entonces, ambos buscan un valor específico dentro de los elementos, dentro de las cajitas de este arreglo. Bueno, en la búsqueda secuencial, como pudieron apreciar en la animación anterior, se revisan todos los elementos del arreglo, hasta el momento en que se encuentra el que se busca. A diferencia de la búsqueda binaria, y esto lo hace más fácil de implementar, este tipo de búsqueda no necesita que el arreglo esté ordenado. ¿Ya? Como la lógica de la búsqueda es ir uno por uno, en algún momento lo encontraré, pero me da lo mismo el orden que tengan los elementos. ¿Ya? En este caso, están ordenados. Si se fijan abajo, están ordenados de menor a mayor. Aquí. Están ordenados de menor a mayor. Pero podrían haber estado en cualquier orden y de igual manera lo hubiéramos encontrado. ¿Sí? Da lo mismo, en este caso, el orden de los elementos de la regla. ¿Ya? Que pase elemento por elemento y que no necesite orden, lo hace muy fácil de implementar. Entonces ahora les voy a pedir que empiecen a pensar cómo se programa esto. Yo necesito pasar por todos los elementos de un arreglo hasta que encuentre el valor que ando buscando. ¿Ya? Entonces, en los comentarios, por favor,
no el programa, sino que, o sea, no el código, sino que la lógica. Qué tienen que hacer? ¿O qué tienen que usar? Benjamín, ¿qué error tira el arreglo? ¿Con qué paso fue eso? Por mientras los otros empiezan a escribir. Para declarar, para inicializarlo. A ver, voy a escribir en los comentarios para no cambiar la diapositiva. ¿Cómo debería ser? Eso. Exacto, Martín. Esos son los pasos que hay que seguir. Entonces, su compañero acá dijo que lo primero que hay que hacer es declarar un ciclo iterativo. Aquí, bueno, ustedes bien saben que a gusto del consumidor. Generalmente, como voy a saber cuántos elementos tiene el arreglo, ¿ya? Tengo la cantidad sabida, lo conozco desde un principio, por lo tanto se recomienda usar el for. Pero ya hemos visto en muchos ejemplos de que con un while o con un do while también puedo hacerlo. ¿Ya? Así que a gusto del consumidor, pero un ciclo iterativo que se dedique a pasar por todos los elementos del arreglo. ¿Ya? Y en cada iteración, es decir, en cada paso que vaya, ¿sí? A cada caja a la que entre, va a preguntar o va a hacer la comparación si es que el valor que está dentro de la caja es igual al que yo ando buscando. En el caso de que sea igual, no sigo buscando. Y en el caso de que sea distinta, debo seguir buscando, es decir, debo ir a la próxima iteración. ¿Sí? Así que, muy bien, Martín, muchas gracias. Y bien también Manuel y Claudio, que también pueden implementarse siempre y cuando lo ajusten bien con el while y el do while. Entonces quedaría algo de este estilo. Ya aquí hay algo un poquito más elaborado, pero es lo mismo. Entonces tenemos un ciclo for, porque sé la cantidad de elementos que tiene mi arreglo. ¿Ya? Entonces parte en cero hasta menor que número de elementos. Y en cada iteración aumenta. Y dentro, es decir, en cada iteración o en cada paso que dé, ¿ya? Y siempre mantengan en vista la animación que mostramos hace poquito, ¿ya? En cada paso, en cada ingreso a una cajita, yo pregunto que si lo que hay dentro de esa caja es igual al número que es lo que ando buscando, ¿ya? Que va a estar, esto es una fracción de un programa, entonces den por hecho que estas variables están declaradas con anterioridad. Si lo que hay en la caja es igual al número que ando buscando, lo que hago es imprimir por pantalla el número encontrado o algo similar y salgo del bucle. Recuerden que el break no me saca del if, sino que me saca de un bucle, me saca del for. ¿Ya? Y en el caso de que i sea igual al número de elementos menos 1, que es cuando está por pasar a la última iteración, o mejor dicho, cuando finaliza la última iteración, lo que me dice es que el número no fue encontrado. ¿Sí? O sea, si llega al final del recorrido o de las iteraciones del ciclo for, lo que me dice es que no encontró el número. ¿Ya? Entonces, un ciclo for y pregunto en cada elemento si es que su contenido es igual al número que yo ando buscando. Si es igual, salgo con el break, si no, sigo buscando. Y el otro ejemplo de búsqueda que vimos en la animación es la búsqueda binaria. Y vamos a volver un poquito a la animación. ¿Ya? Va aquí un poquito rápido, pero fíjense que en un inicio marca low, high y un elemento de al medio.
¿sí? Esto es justamente dividir el rango numérico, ¿sí? Con un valor mínimo o un valor bajo, un valor máximo y el valor medio de este rango. ¿Ya? Es por eso que el arreglo para utilizar la búsqueda binaria debe estar ordenado. Justamente por esa característica de este tipo de búsqueda es que el arreglo debe estar ordenado, porque va a ir separándolo por rangos. ¿Cuál es la gracia? Cuando yo separo por rangos, siempre me voy a fijar en el elemento de al medio. Y la consulta que anteriormente en la búsqueda secuencial le hacía a todos los elementos, aquí se la voy a hacer al elemento de al medio. Es decir, y aquí vamos a tener que retroceder un poquito porque la animación es más o menos rápida, pero fíjense que busco el 37 y el primer rango que aquí se va a exponer me va a tirar un número al medio que no recuerdo aquí si es que va a ser el 23. Entonces, yo pregunto si es que el 23 es igual al 37 y como no lo es, y aparte el número que ando buscando es mayor, porque el 37 es mayor que el 23, mi nuevo rango va a partir acá, en la parte alta. Entonces, el siguiente elemento, que venía desde la mitad, va a ser mi nuevo low, o mi nueva parte baja, o mi valor mínimo. El último elemento se va a mantener como el máximo, y voy a tener un nuevo elemento en la mitad. Y voy a volver a comparar. ¿El 41 es igual al 37? No, pero el 37 es menor que el 41, por lo tanto mi nuevo rango va a ser el rango que está acá. ¿Ya? Vamos a esperar a la animación. Después se mueve acá. Como es menor, el nuevo rango es este. Y como es mayor, el valor que estoy buscando es este. Por eso se ahorran muchos pasos, porque no compara elemento por elemento, sino que compara con el valor medio de un rango en específico. Y la lógica es que si el valor que ando buscando es igual, evidentemente lo encontré. Si el valor que ando buscando es mayor al que consulté, me voy al rango de la derecha. Si el valor que ando buscando es menor al valor al cual le consulté, me voy al rango de la izquierda. ¿Sí? ¿Se entiende? La animación es bastante clara, bastante explicativa. ¿Ya? Entonces, pueden también revisar el video después de la clase o en la misma... o sea, en el video de la clase, porque lo que subí yo fue el PDF. ¿Ya? Pero hay animaciones muy similares aquí, ustedes las pueden encontrar fácilmente en Google. ¿Sí? En caso de que la necesiten, me la pueden también solicitar y la tengo en el PowerPoint. ¿Ya? Entonces es por eso que el arreglo debe estar ordenado, porque lo va a ir separando por rangos. ¿Ya? Entonces se localiza un elemento dentro de un arreglo comparándolo siempre con la mediana de un cierto intervalo, el cual se va a ir reduciendo sucesivamente dependiendo de que si el elemento que yo estoy buscando es mayor o menor a ese valor medio o que está en la mitad, la mediana, del rango numérico que seleccioné. Y bueno, ¿cómo se escribe el programa para buscar de manera binaria un número dentro del arreglo? De la siguiente manera. Mientras el mínimo sea menor o igual que el máximo, el valor medio, ¿ya? Considerando que yo voy a partir con mi valor mínimo como el primer elemento del arreglo y el valor máximo como el último elemento de mi arreglo, el valor del medio, o la posición del medio, va a ser el mínimo más el máximo dividido en 2. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer siempre es preguntar si el número que yo ando buscando es igual a la posición, ¿cierto? Medio, que era la posición mediana, ¿cierto? Del rango, en el arreglo datos. O sea, datos en el elemento medio. Si son iguales, debo decir que el número se encuentra en el arreglo, ¿sí? Que ya está dentro del arreglo. Y obviamente un break para que me saque del while, no del if, recuerden, saca del bucle, no del condicional. El caso o el problema aquí es cuando el valor que yo comparo no es igual. ¿Sí? Lo que hay en la cajita no es igual a lo que yo ando buscando. Y para eso tengo dos casos. Tengo que si el datos medio, que significa el elemento del medio de ese arreglo, y más en específico de ese rango que yo estoy evaluando,
es mayor que el número, significa que mi nuevo máximo va a ser igual al medio menos 1. ¿Sí? Recuerden que si el dato que yo evalué, el dato que yo ando buscando es menor que el dato que acabo de evaluar, mi nuevo máximo va a estar a su izquierda. ¿Sí? Por lo tanto, medio va a disminuir su valor en 1. Y finalmente, si esto no se cumple, esto quiere decir que número sería mayor que datos del medio, mi mínimo se va a convertir en medio más 1, que fue justamente lo que podemos fijarnos en la animación. Vamos a esperar a que... Aquí está el medio, como mi valor que ando buscando era mayor, mi nuevo mínimo se convirtió en medio más 1, ¿sí? Que se convirtió acá. Después, vamos a esperar nuevamente, pero después mi valor medio, mi nuevo valor medio, está aproximadamente acá. Como el valor que yo ando buscando es menor que este, mi nuevo máximo se va a correr a la izquierda. ¿Sí? Y así voy a ir formando los rangos. Y recuerden que en cada iteración voy a ir calculando un nuevo valor medio que va a depender de los valores actuales de máximo y mínimo. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero lo que nos falta acá, ¿cierto? O sea, este es el código para buscar elementos de una manera binaria, utilizando el algoritmo de búsqueda binaria. Lo que nos falta tener para utilizarlo es justamente ordenar una regla. Y existen distintos algoritmos, ya existen muchos algoritmos que permiten hacerlo, pero uno de estos, y uno de los más conocidos y el que vamos a ver en esta clase, es el algoritmo de la burbuja. En este caso, fíjense que, o tomen en cuenta que mi arreglo es el siguiente: 76, 18, 99, 35 y 12. ¿Cuál es la idea? De que los elementos se vayan ordenando de tal manera que vayan avanzando, ¿cierto? O podríamos decir, para efectos de la comparación que se hace con la burbuja, que vaya subiendo a la superficie, ¿sí? Que la burbuja vaya yendo hacia la superficie. Porque, en estricto rigor, el 12 es el mínimo valor del arreglo. Por lo tanto, debiera estar en esta primera posición. Y todos los elementos que deban estar en las primeras posiciones, porque por lo general ordeno de menor a mayor, ¿ya? Debieran ir saliendo desde el fondo hacia la superficie. ¿Ya? Por eso se hace la comparación o por eso tiene ese nombre el algoritmo. ¿Ya? Entonces debo hacer comparaciones para ver si es que este elemento lo estoy moviendo, lo debo mover. ¿Sí? Disculpen. Bueno, ahora ustedes deberían escribir un programa para ordenar de menor a mayor los elementos de un arreglo de números enteros que ingresa un usuario. Ya lo vamos a ver directamente, vamos a explicar el código y para poder seguir avanzando. Entonces el ordenamiento se puede realizar de esta manera. ¿Ya? Ustedes pueden encontrar otras formas, puede que se les ocurra otro código para hacer lo mismo, ¿ya? Ustedes están en libertad también de darle una segunda vuelta, pero esta es una de las formas en que se puede hacer. Voy a tomar, o voy a hacer un ciclo for, que se va a encargar de ir analizando elemento por elemento. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer este ciclo for? Tomar o poner la lupa dentro de un elemento. En este caso va a ser el primero, ¿sí? Porque va a partir en 0 el contador. Hasta menor que número de elementos, porque obviamente debo ir desde el primero hasta el último, y en cada iteración aumenta su valor en 1. Luego, dentro de este ciclo for, que quiere decir que yo estoy analizando un cierto elemento, lo que voy a hacer es realizar comparaciones entre los elementos consecutivos. ¿Sí? Entonces, vuelvo a hacer un nuevo ciclo for que va a partir o que va a tener una variable contadora que se va a llamar j para diferenciarla de la anterior, que también va a ir va a ir desde 0
pero en este caso termina en números de elementos menos 1. Esto lo voy a explicar con un dibujito después de terminar de explicar el código. ¿Ya? Y en cada iteración aumenta su valor en 1. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a realizar que si datos j, esto quiere decir que el elemento que está en el arreglo, en la posición j, que va a partir en 0, es mayor que datos j más 1, es decir, al siguiente elemento, estoy comparando el primero con el segundo, el 0 con el 1, voy a crear una variable auxiliar, ¿sí? Aquí, recuerden, estamos asumiendo que el código tiene todo declarado con anterioridad. Entonces, auxiliar va a ser igual a arreglo j, ¿sí? O a datos j, y arreglo j va a ser igual a arreglo j más 1, y arreglo j más 1 va a ser igual a auxiliar. ¿Ya? Suena súper enredado de momento, ¿ya? Pero con un dibujo le apuesto que va a quedar muy claro. ¿Ya? Así que denme un segundo para compartir la pantalla de la tablet. Ya, ¿se ve bien ahí? ¿Se alcanza a apreciar lo que estoy haciendo? Sí, profe. Ya, súper. Gracias por contestar. Ya, entonces, bueno, ahí perdónenme el dibujo, las mediciones, pero imagínense que todos los cuadraditos son del mismo tamaño. ¿Ya? Aquí me equivoqué con un par, pero asuman que son los mismos. Esto va a ser arreglos, ¿sí? O mejor pongámosle un nombre un poquito más claro. Esto va a ser números, ¿ya? Números que en este caso tiene 5 elementos. Así yo lo declaré, ¿sí? ¿Recuerdan? Por lo tanto, este elemento va a ser número 0, este elemento va a ser números 1, y así sucesivamente. Ya, esos elementos, bueno, yo voy a inventar ahora un par de valores. A ver, cambiemos aquí un poquito. Ya, tiene esos valores. Entonces lo que propone el algoritmo del ordenamiento de burbuja es que desde el fondo, que en este caso sería el espacio más a la derecha, que sería este 1, se fuera acomodando tal que llegara al principio. ¿Sí? Porque ya ahora sabemos de antemano que ese es el número menor. Entonces, para lograr eso, lo que yo propuse, ¿cierto? Era un ciclo for. Que, bueno, aquí me voy a saltar un par de reglas para no demorar tanto en la escritura. Pero que debiera ir de i igual a 0, y menor que la cantidad de elementos, que debiera ser 5, ¿sí? Considerando el ejemplo de arriba, y más. ¿Sí? Ahí tengo mi primer ciclo for. ¿Ya? Pero aparte, yo les dije que tenía un for, que, bueno, a ver si lo puedo hacer un poquito más. Un segundo. ¿Ya? Tengo un segundo ciclo for, que voy a marcar ahí con otro color, que su variable contadora se va a llamar de otra manera, en este caso j, que su condición de término iba a ser la cantidad de elementos menos 1, y que en cada iteración también aumentaba. ¿Ya? ¿Qué es lo que iba a realizar eso?
¿ya? Lo que realiza, de lo que se encarga, es de preguntar si es que el valor que yo tengo en J, disculpen un segundo que se me perdió la pantalla acá, si es que el valor que yo tengo en J de I, perdón, en números de J, si esto es mayor que el número J más 1, debo hacer un cambio, ¿ya? Eso quiere decir las 3 líneas de código que vimos que estaban un poquito complicadas, ¿sí? Aquí hay un if. Ustedes pueden ahí después revisar el código, pero esta es la lógica. Entonces, volviendo un poquito, este ciclo, este bucle que está en amarillo, lo que hace es analizar, o mejor dicho, la primera iteración dentro del arreglo. ¿Ya? Va a partir viendo las iteraciones que debe hacer para cerciorarse que el arreglo está completamente ordenado. Es por esto que se realiza desde i igual a 0 hasta i menor que 5, porque como tengo 5 elementos, podría darse el caso de que todos los elementos pudieran pasar por este primer lugar, ¿sí? Y que yo tuviera que ir moviéndolo hacia el fondo, ¿ya? Entonces, es la cantidad de iteraciones que me va a asegurar que las comparaciones que realice posteriormente me van a tener el arreglo o me van a devolver el arreglo ordenado, ¿ya? Entonces siempre debe ir desde 0 hasta menor que la cantidad de elementos. Ahora, ¿qué hago en cada una de esas iteraciones? Lo que hago son comparaciones. ¿Ya? Y eso quiere decir que comparo, y fíjense aquí en el condicional, fíjense en el condicional, comparo números j con números j más 1. En la primera iteración del ciclo del for que está marcado con verde, j parte en 0. Por lo tanto, voy a fijarme en j, perdón, en números 0 y en números 1. ¿Sí? Porque este va a ser el primero, el número 0, y este va a ser el número 0 más 1. ¿Ya? Y los comparo. Pregunto si es que el número j, que en este caso es el 8, es mayor que el número j más 1. Y en este caso sí lo es, porque el 8 es mayor que el 7. Como estoy viendo que estos dos números cumplen con esta condición, lo que debo hacer es cambiarlos, ¿sí? Donde está el 7 debe aparecer el 8 y donde está el 8 debe estar el 7. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué yo usé 3 líneas de código abajo? Porque el computador funciona distinto que el humano. ¿Qué es lo que yo haría, cierto? Si a mí me asignaran esta tarea, digo o pienso, en la izquierda está el 8, en la derecha está el 7, y lo único que necesito hacer es borrar los dos, ¿cierto? Y poner en la izquierda el 7 y en la derecha el 8, ¿cierto? Pero el computador no funciona así, o mejor dicho, funciona así, pero hay que hacerlo que funcione así. ¿Cuál sería el paso que en este momento no está haciendo el computador? ¿Qué pasa si yo, donde está actualmente el 7, pongo un 8? ¿Ya? O sea, ese 7 que está ahí lo borro y pongo un 8. ¿Qué pongo en el de la izquierda? Yo o ustedes saben que tienen que poner un 7, ¿sí? Ustedes y yo sabemos que hay que poner un 7. ¿Pero por qué? Porque lo tenemos en nuestra memoria. Porque lo vimos y lo guardamos en nuestra memoria. Cosa que el computador, si nosotros no le decimos que la haga, no la va a hacer. Y de hecho en este caso ya no la hizo, por lo tanto la información se perdió. ¿Ya? No sé qué poner en el valor de la izquierda. ¿Ya? Por eso vamos a hacer un paso previo, ¿ya? Volviendo al original que era 8 y 7.
vamos a hacer un paso previo, que es crear una variable auxiliar, que va a ser simplemente una cajita, en la cual yo voy a dejar cualquiera de los dos números. En este caso voy a dejar el 7. ¿Sí? Entonces ahí dentro de mi código debo asignarle que variable auxiliar va a ser igual a números j más 1. ¿Ya? En este ejemplo, no recuerdo exactamente en el PowerPoint cuál salía, pero sirve de las dos maneras, es guardar uno u otro, no hay mayor diferencia. ¿Ya? Entonces tengo guardado el 7. ¿Qué es lo que debo hacer ahora entonces? Al valor donde está actualmente almacenado el 7, es decir, aquí lo voy a escribir abajo, al números j más 1 va a ser igual al número j. Esa línea de código que escribí ahí abajo, lo que va a hacer es borrar este valor y darle lo que actualmente hay en número j, que es 8. Y finalmente, a número j debería asignarle el valor que yo guardé en auxiliar. ¿Sí? Esta variable, recuerden, se llama auxiliar. Por lo tanto, esta línea de código lo que hace es borrar lo que hay acá, borrar lo que hay acá, y poner lo que hay en auxiliar, que es un 7. Y ahí realicé efectivamente el cambio. ¿Se fijan? Si no hubiera utilizado esa variable auxiliar, uno de los dos valores yo lo hubiera perdido. Y eso evidentemente hubiera afectado en el orden que estoy tratando de hacer. ¿Ya? Esas son esas tres líneas de código que sonaban completamente raras, ¿cierto? Y confundían mucho. Es simplemente hacer eso. ¿Ya? Crear una variable auxiliar que va a guardar cualquiera de los dos valores para no perderlos. Y después a uno le asigno el valor que tiene el otro y en el otro le asigno el valor que guardé en auxiliar. ¿Sí? Igual deben tener, obviamente, cuidado de que no vayan a guardar siempre el mismo y que queden los dos con el mismo valor. ¿Sí? Hay que tener ojo con eso. ¿Ya? Y eso es lo que hace el ciclo que está marcado con verde, hacer la comparación entre uno y otro y, de ser necesario, realiza el cambio. Fíjense que eso fue para la primera iteración, es decir, j igual a 0. Ahora voy a pasar a la segunda iteración, que va a ser j igual a 1. Por lo tanto, lo que voy a preguntar es si números j, que es números 1, es decir, donde actualmente quedó el 8, es menor a números j más 1, que en este caso sería números 2, que es donde está actualmente el 2, o sea, la comparación ahora va a ser esta. ¿Sí? Y como son mayores, como el de la izquierda es mayor al de la derecha, hago el cambio de la misma manera que lo hice anteriormente. ¿Ya? Por tiempo no lo voy a hacer paso a paso, sino que simplemente tengan la idea. Luego el for, en su ya tercera iteración, va a tener un valor j igual a 2. Por lo tanto, va a evaluar el número 2, que es donde nosotros en este momento tenemos el 2, y el números 2 más 1, o números 3, que es donde está el 6. O sea, la comparación que se hace ya no es esta, sino que es esta. ¿Sí? Y en caso de que se cumpla con la condición que el de la izquierda sea mayor que el de la derecha, se hace el cambio, si no, paso a la siguiente iteración, que ya no sería esa comparación, sino que sería esa. Y es aquí donde me quiero detener porque por algo aparece la condición dentro del for verde de que el j sea menor a la cantidad de elementos menos 1, porque debo cerciorarme y evitar de cualquier modo de que trate de hacer esta comparación. Si en el for verde yo no le hubiera puesto el menos 1, hubiera tratado de hacer esa comparación. Y evidentemente no la va a poder hacer y me va a arrojar un error, porque el círculo que está a la derecha, que está en blanco, no contiene, o ahí no existe, un números algo, no es un elemento del arreglo. Por lo tanto, va a haber un error, se me va a caer el programa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es por eso que aparece ese 5 menos 1, en la cantidad de elementos menos 1, justamente para evitar esa comparación.
Ya, vamos a terminar rapidito el ejemplo, lo vamos a ordenar bien, ¿ya? Para que también tengan en claro cómo funciona lo de las repeticiones. ¿Ya? En la anterior cambiamos el 8 por el 7, ahora nos tocaba esto, ¿sí? Esto significa que aquí va a quedar el 2 y aquí va a quedar el 8, ¿sí? Aquí la siguiente comparación es esta, ¿sí? Nuevamente cumplen con la condición, se van a cambiar, es decir, en la izquierda va a aparecer el 6 y en la derecha va a aparecer el 8. La siguiente comparación del ciclo en verde va a ser esta, ¿sí? Cumple con la condición, por lo tanto se cambian el 1 y el 8. Ya. Y como les acabo de mencionar, la próxima comparación no se puede hacer, por lo tanto, este ciclo verde terminó su ejecución. La pregunta es, ¿quedó ordenado el arreglo? No, ¿sí? Por lo tanto, necesito una nueva iteración. Es por eso que está el ciclo en amarillo, porque debo darle otra vuelta, ¿sí? El ciclo en amarillo es para, justamente, si es que el 1 o el menor elemento estaba en lo más a la derecha posible, alcance a llegar a la primera posición. ¿Sí? Entonces en esta segunda iteración yo hago exactamente lo mismo. Me fijo aquí en estos dos. ¿Se cumple con la condición de que el de la izquierda sea mayor que el de la derecha? Sí, entonces cambio. ¿Sí? Tenía el 2 y el 7. ¿Ya? Y ahí así sucesivamente. La idea es que después de estas iteraciones, yo pueda tener o asegurarme de que el arreglo quedó completamente ordenado. ¿Ya? Y el for en verde lo que hace es las comparaciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces volvamos un poquito al código para relacionarlo con lo que acabamos de ver. Entonces teníamos que si el de la izquierda, el dato j, era mayor al dato j más 1, que el de la derecha, en la variable auxiliar guardo cualquiera de los dos, en este caso guardé el arreglo j. El arreglo j, que es el de la izquierda, pasa a ser arreglo j más 1, y el arreglo j más 1 pasa a ser lo que había en el auxiliar. ¿Sí? Ese cambio que les comenté que había que hacer para guardar el dato. ¿Ya? Entonces el for de adentro se encarga de hacer las comparaciones, el for de afuera se encarga de hacer las iteraciones dentro del arreglo, ¿sí? Para cerciorarse que el arreglo está completamente ordenado. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todo bien? Bueno, ahora vamos a pasar a la primera variación del concepto de arreglos. ¿Ya? Y recalcar con estas dos variaciones que vamos a ver, que ambas siguen siendo arreglos, son arreglos, pero tienen unas características especiales. Los primeros que vamos a revisar son las matrices. Las matrices son un arreglo bidimensional que van a almacenar de manera general n por m datos, cumpliendo con las mismas características del arreglo, es decir, que sean del mismo tipo y que estén en posiciones contiguas de memoria, donde n va a corresponder al número de filas y m va a responder al número de columnas. ¿Ya? Esto seguramente ya lo han visto en álgebra, ¿sí? Todos pasamos por ahí, filas, columnas con las matrices. Aquí funciona de la misma manera. Y siempre recuerden que primero vienen las filas y después vienen las columnas. ¿Ya? No tiene ninguna ciencia extra. ¿Ya? Aquí en el cubo Rubik que se ve en la imagen, cada cuadrado, ¿sí? De la cara amarilla, ¿sí? De momento la cara amarilla, cada uno de estos elementos es un
valor del tipo que yo declaré el arreglo. Entonces vamos a tener filas, la primera fila, la segunda fila, la tercera fila, y vamos a tener columnas. La primera columna, la segunda columna, la tercera columna. Pero recuerden que están numerados desde el 0. Entonces tengo fila 0, fila 1, fila 2, columna 0, columna 1, columna 2. ¿Sí? Declaración, igual que los arreglos, salvo que obviamente viene con una segunda componente, una segunda dimensión. Entonces se declaran con tipo de dato el nombre que va a recibir la matriz, entre corchetes primero la cantidad de filas y entre corchetes después la cantidad de columnas. ¿Sí? Ninguna diferencia con el arreglo, salvo que le agrego una segunda dimensión. ¿Cómo las inicializo? Muy similar. Nuevamente, tipo de dato, nombre que va a recibir la matriz, la cantidad de filas que va a tener, la cantidad de columnas, que recuerden, si es que ustedes les van a dar un valor inicial, pueden obviarlas, ¿no? O también pueden ponerlas siempre y cuando les corresponda una cantidad acorde a lo que ustedes inicializan. Y luego fíjense que para cada fila hay un par de llaves. ¿Sí? Esto quiere decir que la primera fila que yo voy a inicializar sería el 1 y el 2. Y eso está entre llaves. Luego, ese par de llaves se separa con una coma del segundo par de llaves que representaría a la segunda fila, que en este caso serían 3 y 4. ¿Sí? Esa inicialización me daría como resultado una matriz de este tipo. La primera fila se declara como 1 y 2, o se inicializa, perdón, como 1 y 2, y la segunda se inicializa como 3 y 4. Fíjense que cada fila tiene su par de llaves, y cada fila se separa de la otra con una coma. Y la matriz en general también tiene su par de llaves, tal cual la tenía anteriormente con los arreglos de una dimensión. Y finalmente el acceso al contenido de los elementos de una matriz se hace exactamente igual, salvo que ahora también tenemos la columna. Y consideren siempre, y se los voy a repetir harto porque es muy común y es donde siempre caen, sobre todo en las pruebas, que los elementos parten numerándose desde el 0. Por lo tanto, el cuarto elemento de un arreglo no va a ser el arreglo 4, sino que el arreglo 3, porque parten en 0. Aquí funciona de la misma manera y recuerden siempre primero la fila y después la columna. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera, imagínense que esta matriz que creé acá arriba se llama A. Si yo quisiera acceder a este elemento, ese elemento está en la segunda fila y en la primera columna. ¿Sí? Por lo tanto, para acceder al valor de ese elemento, ¿en qué fila está? En la segunda. Pero la segunda, recuerden, como parten en 0, tendría el subíndice 1. ¿Y en qué columna está? En la primera columna. Entonces es un 0. Si yo hiciera o utilizara eso en el código de algún programa, lo que estaría haciendo es acceder a ese valor. ¿Sí? ¿Se entiende? No es mucha la diferencia con los arreglos, son lo mismo, pero le agregamos una dimensión. Y siempre, ojo, filas, columnas. Y siempre numeradas desde el 0, tanto las filas como las columnas. Y llegamos a las cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres también son un arreglo, pero que cumplen con la cualidad de ser de tipo char. Por lo tanto, cada elemento del arreglo va a ser una letra o un símbolo, ¿sí? Muy en el estilo de lo que aparece en el fondo de la imagen. ¿Ya? Cada cajita va a tener una letra o un símbolo. Y generalmente nosotros las utilizamos delimitándolas con comillas dobles. ¿Ya? Y aparte, el compilador sitúa un byte nulo o un 0
adicional o backslash 0, adicional al final de cada cadena de caracteres, con el fin de señalar el final de esta. ¿Ya? Esto es más o menos flexible dependiendo del compilador. De repente uno inicializa o crea un arreglo con una tal cantidad de elementos, pero el compilador permite darle más elementos. De repente el byte nulo no lo puedo imprimir. Va a depender de muchas cosas, pero la teoría general funciona de esta manera. Es un arreglo de tipo char con n elementos, en el cual siempre el último va a tener un byte nulo, que me va a indicar el final de la cadena. ¿Ya? Como les dije, en los compiladores de repente se saltan un poquito esas reglas, pero así debiera ser. Esto es como lo que aparece en el, entre comillas, en el libro de programación. ¿Sí? ¿Cómo funcionan las cadenas de caracteres? Les vuelvo a repetir, son un arreglo. Por lo tanto, la declaración de una cadena de caracteres, la única consideración que debe tener es que aquí ya no pueden elegir el tipo, sino que obligatoriamente debe ser de tipo char. Luego, un nombre que le van a poner a su cadena de caracteres, y entre comillas, perdón, entre paréntesis cuadrados o corchetes, el número de elementos. ¿Sí? Y por buenas prácticas en programación deben considerar un espacio para el carácter nulo. Como les digo, eso de repente no se, no se cumple mucho con los compiladores, pero debiera cumplirse. Bueno, ¿y cómo se inicializa? Y aquí deben tener especial cuidado. Se puede inicializar una cadena de caracteres cuando la declaro. El texto que se almacenará en la cadena de caracteres se debe escribir entre comillas dobles. ¿Ya? Siempre entre comillas dobles. Y se debe considerar el carácter nulo. Por eso, en este ejemplo, que es una cadena, porque es un arreglo de tipo char, que tiene un nombre y que tiene 5 elementos, está el nombre Juan, porque el quinto elemento debiera ser el del carácter nulo. O sea, aquí tengo nombre 0, nombre 1, nombre 2, nombre 3, y nombre 4, que sería el último elemento, sería el byte nulo. ¿Ya? Y ojo aquí, porque aquí se hace la diferencia. Se puede inicializar también asignándole carácter por carácter. Es decir, que a nombre 0 yo le asigne la J, a nombre 1 la U, y etc. Pero noten la diferencia. Cuando yo hago referencia a la cadena, es con comillas dobles. Pero cuando hago referencia a un carácter, es con comillas simples. ¿Sí? Eso es una diferencia entre las cadenas y los caracteres. ¿Ya? Cuando uso cadenas, comillas dobles. Cuando uso caracteres, comillas simples. Cuando hago referencia a un carácter. ¿Ya? Y con lo de acceso al contenido de los elementos, ¿sí? Funciona igual que un arreglo, es decir, el nombre del arreglo, o de la cadena en este caso, y el elemento al cual yo quiero ingresar. ¿Sí? Nuevamente, el índice siempre parte en 0. ¿Ya? Y finalmente, la impresión por pantalla se puede hacer de la siguiente manera. Fíjense que aquí tengo el arreglo. ¿Ya? Lo puedo hacer tanto como la cadena en general. Fíjense que la impresión lleva en su especificador de tipo un porcentaje S, que corresponde al especificador de tipo string o cadena, que es como también se le conoce. ¿Ya? De hecho, hay una librería que es la string.h, que en los laboratorios yo creo que vamos a utilizar para trabajar un poquito con estas cadenas de caracteres. ¿Ya? Pero si yo quiero imprimir una cadena que ya tengo almacenada, puedo hacerlo con porcentaje S. Y luego con el nombre de la cadena. ¿Sí? Fíjense que aquí nombre es cómo se llama la cadena de caracteres. También puedo imprimir uno de estos elementos de la cadena con el especificador de tipo carácter, con el porcentaje C. Eso quiere decir que yo voy a imprimir un carácter de la cadena. Aquí puedo, o en este ejemplo lo que hice fue imprimir el carácter del primer elemento de la cadena, es decir, de la J.
¿Sí? ¿Se entiende? También podría haber puesto porcentaje C, porcentaje C, porcentaje C, porcentaje C, y aquí haber llenado con nombre 0, nombre 1, nombre 2, nombre 3. ¿Sí? Pero evidentemente es mucho más eficiente hacerlo con el especificador cadena. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces en resumen, los arreglos son colecciones de datos del mismo tipo, ¿sí? Siempre respetando que sean del mismo tipo, que van a reconocerse bajo el mismo nombre y que van a estar posicionados en, valga la redundancia, posiciones contiguas de memoria, ¿sí? Uno al lado del otro, no pueden estar repartidos, sino que están todos juntos, uno tras otro. Para acceder al contenido de uno, hay que, de uno de los elementos del arreglo, hay que especificar el subíndice que parte en 0 y termina en n-1, siendo n la cantidad de elementos del arreglo. ¿Ya? Tenemos algoritmos que nos ayudan a buscar elementos dentro de un arreglo, tenemos algoritmos que nos ayudan a ordenar un arreglo, y tenemos dos variaciones de este concepto de arreglos, que son las matrices, que siguen siendo arreglos, pero que le sumamos otra dimensión. O sea, ahora van a tener filas y columnas, y no solamente una fila, como podríamos haberlo visto anteriormente, que va a funcionar exactamente de la misma manera, salvo algunas cosas un poco más específicas, como inicializarlo, ya que tampoco varía mucho. Y la cadena de caracteres, que es un arreglo, pero obligatoriamente de tipo char, ¿sí? Va a almacenar caracteres, o símbolos, letras, números como símbolos, puntuación, etc. ¿Sí? Y su uso es igual al de los arreglos, como los vimos al principio. La única particularidad destacable es que cuando yo quiero imprimir por pantalla, puedo utilizar el especificador de datos del tipo cadena, que es string, o porcentaje S, y hace referencia al nombre de la cadena que quiero imprimir. Y puedo también acceder a sus elementos uno por uno, pero siempre teniendo en cuenta que los elementos que hay dentro son caracteres, por lo tanto deben hacerse con porcentaje C. ¿Ya? ¿Cómo yo voy a guardar datos? Es decir, cómo los voy a hacer, cómo los voy a adquirir con el scanf, eso lo vamos a ver en laboratorio. ¿Sí? Pero ya se deben estar dando cuenta que hay un especificador de tipo que es el porcentaje S, que es el que nos va a ayudar, pero hay que especificar un par de cositas para que esto quede claro. ¿Ya? Entonces, eso sería en resumen. No sé si hay alguna consulta. Profe, ¿Sí? me quedó una duda en algo. El último es solamente para Por ejemplo, aquí, mira. caracteres, ¿cierto? ¿Cómo? Perdón. Solamente el último se puede ocupar Así para que, almacenar. Perdón, que alguien tiene el micrófono encendido. Y ahí sí. Que Disculpa, Pablo, pero no te escuché. si solamente el último sirve para guardar caracteres, ¿no puedo ocupar los otros que mencionaba anteriormente? Sí, sí se puede. Por ejemplo, puedes, y me estoy acordando de tu grupo, puedes hacer una matriz que sea de tipo char. Entonces, cada elemento podrías considerar como cada fila ¿Ya? podría ser una cadena, ¿sí? Tratándolo, evidentemente, carácter por carácter. Sí, esa es la única restricción, que solamente guarda un carácter o un Exacto. número. Claro, mira, Ya. a ver un ejemplo súper básico. Aquí rayemos el cubo Rubik. Mira. Aquí esto podría ser ABC, ¿cierto? Que significara algo, ¿sí? En tu caso podríamos aquí poner cosas del inventario. Ahí están, Ya. por ejemplo, los martillos, ¿sí? Aquí yo pongo, no sé, arroba, tanto. Eso es otra cosa, ¿sí? Entonces cada fila va a ser un elemento de los que te sirven a ti, pero esas filas están compuestas también por columnas, Mm, ¿sí? ya. Entonces este ejemplo que estoy haciendo acá, a ver, llenémoslo con alguna otra letra. Ese ejemplo es la matriz, disculpa por cómo sale el dibujo, pero estoy con el mouse. No, pero Esto tranquilo, sería profe. una matriz de
de 3 elementos por 3 elementos, ¿sí? Pero tiene la particularidad que es de tipo char, ¿sí? Ya. Eso más o menos te serviría a ti, con tu grupo. O sea, Obviamente igual tienes que el último asignarle para más guardar elementos para que te caracteres, quepan las palabras. sí, po. Igual el último es como más fácil para guardar caracteres, sí. Sí, pero ¿cuál va a ser el problema? Que tú podrías, por Ya. ejemplo, a mí se me ocurre, en este caso, no ponerle matriz, sino que herramienta. Aquí no lo voy a escribir entero, pero imagínate que aquí Sí, está no, herramienta. sí. Entonces, cada fila va a ser una herramienta. Eso es una herramienta, eso es otra herramienta, eso es otra, y así. En cambio, en el otro, lo que haces es crear solamente un arreglo, que no es herramientas, es una herramienta. Entonces, ¿qué pasa si tienes 50 herramientas? Tienes que crear 50 arreglos, 50 cadenas de caracteres. En cambio, con Ah, la la matriz, matriz está más fácil entonces. tú acá en las filas le das 50 y ya creaste 50 hacia abajo. Pero de esta manera, con una cadena solamente, debieras definir 50, sí, una tras otra. Profe, una pregunta, es que Dime. ahí lo que estaba pensando es que, por ejemplo, no todos los materiales van a tener la misma cantidad de caracteres, entonces no van a ser la misma cantidad de columnas. Tendría que rellenar con algo más después como para Perdón, ¿cómo? completar. ¿Cómo? Es que, por ejemplo, martillo tiene una cantidad de letras y Ah, no y que las sé, otras no tengan la serrucho misma tiene cantidad otra. de letras, Entonces, sí, pues entonces como tengo que ir almacenando un carácter y por que un van a quedar en carácter. blanco. Ah, quedan blanco nomás. Sí, pues, Ya, quedan en blanco. ya, era eso. Vale. Gracias, profe. Ya pues, no hay de qué. Me perdí un poquito con los comentarios del chat, no sé qué estaban viendo, cómo aparecen las comillas. Ya. Bueno chicos, si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá hoy día. Espero les haya quedado claro. Traté de sintetizar bien lo que era esta materia. ¿Ya? Cualquier duda que tengan ahora o estudiando, revisando esto, eh, lo podemos solucionar en los laboratorios de la próxima semana. Eh, ya desde mañana estaría el test de entrada disponible para que ustedes lo respondan hasta el día lunes, como siempre. Y también el día martes, a las 14:30 horas, que fue el horario que más votos obtuvo en la votación de la ayudantía, van a comenzar estas ayudantías con ejercicios de arreglos. ¿Ya? Entonces, si tienen dudas, después de revisar el video, después de revisar la presentación, es bueno que asistan a esa ayudantía para que realicen un ejercicio ya un poco más elaborado y que puedan resolver sus dudas con el ayudante. ¿Ya? En el laboratorio igual vamos a tratar de hacerlo. Disculpe, profe, ¿qué día dijo que era? ¿Perdón? ¿Qué día dijo que era, profe? Disculpe. Martes 14:30, que fue el horario que más votos tuvo en la encuesta de Slack. Ya, ¿Ya? vale, Martes profe. 14:30. ¿Ya? Yo voy a hablar No, con el no va a haber ayudante otro, para no va a que... haber otro horario entonces, ¿cierto? No, lo que va a haber es que voy a hablar con él para que grabe la ayudantía y después la voy a subir a YouTube. Sí, hagan porque tengo tutoría ese día y también está la ayudantía robótica a la misma hora. Ah, ya, ya. Pero no, yo voy a hablar con él para que esto quede respaldado y que todos puedan verlo después. ¿Ya? Y cualquier duda, ustedes saben que como siempre pueden hacerla por Sí, pues, sí, Slack, con por eso quedaría Campus y por eh, el correo. por Slack. Exacto. Ya pues chicos, lo dejamos hasta acá con los grupos que tengo reunión. Ahí en un momento antes de la reunión les voy a estar enviando el link por Slack. Así que nos encontramos en un rato. ¿Ya? Que tengan buen fin de semana, descansen y nos vemos. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Igualmente. Chao, profe.